Pasaron 6 minutos del mediodía, seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11, recibiendo al director del Centro Hábitat de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la Universidad Católica del Uruguay, Campus Punta del Este. Hablamos de Alejo Silvarrey. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas una gracias. vez más. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de lo que íbamos a charlar hoy y la verdad que es súper interesante. Como él me dijo, me parece que te va a interesar el tema y la verdad que está muy bueno. Y es la sustentabilidad en tiempos de conflictos bélicos, y cuando hablamos de conflicto bélico, hoy enseguida pensás la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, sí, creo que ese es el meollo del asunto, y en 2 minutos lo que me contaste ya me dio un panorama geopolítico del cambio brutal que produjo esta guerra. Brutales. Sin duda que este modelo de sustentabilidad siempre se va modificando un poquito a partir de acontecimientos históricos concretos, ¿no? La revolución industrial fue un hito importantísimo en los modelos de cómo solucionar problemáticas ambientales, porque bueno, la contaminación era mucha y bueno, había que tomar modelos concretos para poder abordar toda esa crisis ambiental. Y bueno, en cierta manera, la Unión Europea estaba impulsando una política de energías verdes muy fuerte previo al conflicto bélico y estaba con unas cuestiones y unas teorías que estaban todas bastante claras y se continúan, y una fuerte inversión, una fuerte apuesta de la Unión Europea frente a esto de las nuevas energías verdes y renovables. Pero el conflicto bélico como que pateó el tablero. Hoy se generó un cambio radicales en todo ese concepto, principalmente porque en ese proceso de transición de lo que sería el combustible fósil hacia la energía renovable, implicaba un abastecimiento de gas por parte de Rusia para la Unión Europea que apalancaba esa transición. Entonces, de cierta manera, se generó esa dependencia que, a partir de que los países de la OTAN deciden, bueno, vamos a generar estas complicaciones, vamos a intentar complicarle a Putin, bueno, termina siendo como al revés, ¿no? Se ve una complicación muy grande y empezar a incorporar lo que antes no eran consideradas energías verdes, como por ejemplo la energía nuclear y el gas natural. No le queda a otra Unión Europea que incorporarlos en el concepto de energía verde, y eso da un cambio bien concreto en lo que es la política de sustentabilidad a nivel global, porque si los países que están impulsando este concepto de desarrollo sostenible empiezan a cambiar un poquito algunas cuestiones, muchos vuelven al carbón. En el caso de Holanda, vuelve a producir energía a partir de carbón, algo que era palabras, era un cuco, ¿no? Antes del año anterior, ¿no? El año anterior era un cuco, una cosa así. Hoy en día Holanda, que es un país de referencia en temas de sustentabilidad, se ve obligado. Incluso España empieza a importar mayor cantidad de gas natural que Argelia, o sea, mismo de Rusia, ¿no? Pese a que por un lado le da una cantidad de dinero a Ucrania por el tema de armas, por otro lado le devuelve una cantidad muy grande de dinero a Rusia en importación de gas. Eso genera que, bueno, que el modelo de sustentabilidad tambaleó y muchísimo, y estamos en un momento donde vamos a necesitar de alguna manera empezar a repensar todo esto, ¿no? La crisis alimentaria está siendo en general, ¿por qué? Porque también países que en cierta manera estaban generando un 30% del grano a nivel mundial, como puede ser Rusia y Ucrania, no están haciendo lo que hacen generalmente en momentos de conflicto, y básicamente se empiezan a tambalear, algo que en cierta manera es relativamente reciente si uno compara conflictos bélicos como pueden ser la República Democrática del Congo, como puede ser en Yemen, como puede ser incluso Pakistán y Israel, conflictos que se vienen extendiendo en el tiempo. Estos llevan 4 meses y algo. 4 meses y algo, y el caos, digamos, es total. Ahora, ¿qué se vendrá, no? Porque con ese panorama, con esas piezas que vos acabas de describir, colocadas en esos lugares del tablero, la mirada hacia adelante, ¿cuál es, no? Porque, bueno, la dependencia de Rusia va a seguir. Vos hablabas de una estrategia del presidente ruso de estirar la guerra para que llegue el invierno y, bueno, la estrategia de ganarles por el cansancio, ¿no? Decir, bueno, ahora van a tener dependencia del gas, porque ¿cómo van a hacer para calefaccionarse, para alimentarse, para producir? Y, bueno, y ahí es donde les voy a dar el golpe de gracia. Creo yo que cada vez más, desde muchos autores y pensadores empiezan a decir, bueno, necesitamos modificar el concepto de desarrollo. Si realmente siempre vamos a mirar todo lo que son indicadores económicos para hablar de desarrollo, si continuamos pensando de que no estamos dispuestos a negociar nuestro estilo de vida incluso en contextos de conflicto bélico, que es lo que pasa en la Unión Europea, porque de cierta manera si uno dice, bueno, reducimos el consumo, no nos preocupamos tanto por la parte económica, sino por el bienestar, por todo lo que sería la crisis migratoria que está generando, estamos hablando que más o menos hoy actualmente Polonia tiene en el entorno de 3 millones de inmigrantes, o sea, casi como Uruguay, que fueron de Ucrania hacia Polonia, por ser un país de ahí fronterizo, ¿no? Entonces, si empezamos a modificar y pensar que quizás el desarrollo no necesariamente implica un crecimiento económico, pero sí implica un crecimiento y una estabilidad social, y que el desarrollo debe ser el modelo de desarrollo, tiene que estar incluso, ser a prueba de estabilidad política, es decir,
no podemos que solamente en contexto de estabilidad política se dé estas cuestiones, porque si no, probablemente los países que alcancen ese desarrollo serían siempre los mismos, porque la realidad es que tanto en África como países de Asia, como incluso en Latinoamérica se da, estamos acostumbrados a vivir en conflictos, digamos, en una inestabilidad política. Entonces, si los modelos de desarrollo necesitan de una estabilidad política, quiere decir que son modelos de desarrollo que están pensados para países como la Unión Europea, si se quiere, Estados Unidos y algunos países más, Australia, que también tiene muchos problemas, o sea, es otro caso emblemático, ¿no? También está en este tema de la OTAN, y sin embargo lo está golpeando muy fuerte el cambio climático, están teniendo inundaciones increíbles, cada año se van batiendo récord en Australia, y recién ahora el partido político empezó a meter el cambio climático en el tema. Entonces, a mi entender, creo que estamos en una etapa donde se empieza a discutir el modelo de desarrollo. Y creemos que si bien el neoliberalismo está creciendo muchísimo a nivel mundial, se empiezan a cuestionar si es necesario estar continuamente pendiente de los indicadores económicos o es momento de mirar también para el otro lado, ¿no? Si los indicadores de bienestar social, los indicadores medioambientales, ¿no? Todo lo que es el movimiento de armamento está generando unas emisiones de gases de efecto invernadero increíbles. Imaginemos que ahora tenemos tropas de tanques moviéndose, generando con combustible fósil, o sea, no son eléctricos, no es Tesla haciendo tanques, ¿no? Y a su vez, todo lo que son la parte de movimientos de submarinos y demás genera un conflicto en la fauna que estamos viendo miles de cientos de muertes de delfines en el Mar Negro, estamos viendo un deterioro completo de la vida marina por los conflictos ahí. Todo lo que es la parte de reservas de animales que estaban en reserva en Ucrania están siendo incendiados, los bosques por el lanzamiento de cohetes y demás, y más todas estas quemas de infraestructura. O sea, la pérdida de biodiversidad es prácticamente hasta este momento no se puede calcular porque todavía continuamos en esto, pero los expertos hablan de una catástrofe porque con esa pérdida de biodiversidad la lucha contra el cambio climático se retrocede en muchos escalones. Entonces uno a veces piensa en el conflicto bélico y aparecen algunas cuestiones, pero realmente el cambio que está sucediendo es algo que no sabemos bien hacia dónde va a disparar. Creo que hay muchos ahí analistas que imaginaban un contexto complejo, pero de mi parte yo no me imaginaba una cosa como esta, ¿no? Realmente estamos viviendo muchísimo el ajedrez. Sí, y además el retroceso que vos decís, si antes de febrero del 2022, más allá de la pandemia, que todos creíamos que bueno, el cambio climático, mirá cómo volvieron a verse el fondo del agua en los canales de Venecia y los cisnes blancos no sé dónde, que era toda una utopía, ¿no? Un absurdo. Pero si antes de todo eso, realmente lo del cambio climático decíamos, mirá que hay fecha de vencimiento, mirá que tenemos un punto de no retorno, ya lo advirtió Naciones Unidas, las proyecciones de cambio climático, las cumbres de cambio climático, las metas del 2030, bueno, todo eso estaba severamente comprometido. Con esto, uno dice, la quedamos, o sea, se fue el balde, se va la cadena. Sí, de hecho, en este momento varios analistas están diciendo que se dificultaría muchísimo que la Unión Europea alcance los compromisos de París, digamos, que se hicieron en la cumbre de París, dado este tipo de cuestiones y por la necesidad ahora de ver cómo rever la política y cómo reacomodar esta política energética de emisiones, que realmente están en una escala que no se imaginaban y que si esto lo que mencionabas tú, ¿no? Si se mantiene el invierno, probablemente estemos en una complejidad mucho mayor, porque ahí mantener y calefaccionar a países que tienen unas temperaturas bajas, más estas olas polares que se dan. Hoy en día tenemos olas de calor en el verano que se están dando en varias zonas se dio mucho en Galicia, en España, donde incluso los gallegos mencionaban acerca de que nunca habíamos visto un verano tan verano en Galicia, generalmente llueve, las temperaturas están siendo más altas. Entonces se empiezan a batir esos récords climáticos. La climatización, ¿no? Todo lo que es la parte de temperaturas es un factor importante a nivel energético en el país. Y eso a que, claro, producir más armas también es más emisiones. Porque es una industria que hoy en día, para abastecer de armas a Ucrania, hay que producir, se enriquecen los de siempre, pero las emisiones empiezan a crecer considerablemente. Entonces, creo que va a ser necesario, de alguna manera, que esperar un poquito a ver qué va a pasar y cómo se va a calcular todo esto. Porque realmente hoy es muy complejo ingresar y poder hacer números y estimaciones concretas acerca del impacto real, en términos de emisiones, en términos de pérdida de biodiversidad, tanto en la tierra como en el mar, porque hay luchas, en esto de la guerra tiene como más, no recuerdo exactamente la cantidad de ríos de Ucrania, pero uno de los primeros bombardeos fue una planta de tratamiento de efluentes. Quiere decir que las ciudades que estaban en ese momento estaban emitiendo todos los efluentes sin tratar directamente los ríos de Ucrania, donde las cuencas no saben de límites geográficos políticos. La cuenca abarca esto, quiere decir que probablemente la afectación de esos ríos va a ir para Polonia, para Bielorrusia y para demás países de por ahí, y se atacan infraestructuras donde se queman depósitos de combustible fósil, que es una emisión impresionante,
O sea que ahí empezamos a ver pequeños acontecimientos de ataques a infraestructuras claves de los países, que es parte de la guerra lamentablemente, que están generando un impacto que va a ser muy difícil medirlo y que a mi entender es hora de seguir cuestionándonos un poco más. Uruguay ha tenido una estrategia con el tema del hidrógeno verde, a mi entender interesante, hay una inversión ahí como en busca de, si bien la matriz energética de Uruguay está basada principalmente en energías renovables, hay una buena apuesta al hidrógeno, pero también en paralelo se dio esto de buscar, digamos, combustible fósil en la plataforma marítima del país, que también es algo que puede, no estoy en la cabeza en este momento de Omar Paganini, el ministro de Industria, pero puede ser también una lectura acerca de lo que está sucediendo hoy en día en Europa, ¿no? Que esa dependencia de cierto tipo de modelos energéticos necesitas versatilidad entre la matriz energética, porque a cualquier conflicto que pueda llegar a surgir te puede dejar mal parado. Entonces ahí hay que ver qué estrategia toman los diferentes países para, bueno, eso, ¿no? Para atender esos espacios de conflicto, ¿no? que pueden estar surgiendo. Habría que ver qué posibilidades hay de realmente encontrar petróleo en la plataforma marítima uruguaya, ¿no? Porque las exploraciones, además de ser costosísimas, tienen un impacto en sí misma. O sea, el ir a ver si hay ya tiene un impacto brutal. Y la extracción, ni que hablar, ¿no? Pero se hablaba de que no daba para nada. Unos barriles, apenas unos barriles de petróleo se podrían sacar que para industrializarlos y todo lo demás no tendría sentido. La pregunta es, porque vos decías, bueno, hay que esperar un poquito más a ver qué pasa. Obviamente hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, pero en el mientras tanto, esto me gustan las analogías, ¿no? Me imagino el suncho, ¿no? Que viste que el suncho vos lo vas apretando, Sí. para atrás no volvés. Lo podés apretar más, pero para atrás no volvés. No. El daño ocasionado hoy ya es irreversible. Por más que se solucione el conflicto, todo bárbaro, todo eso que vos acabas de describir, de la fabricación de armas, de dinamitar y de bombardear y de torpedear en los mares, en los océanos, el desastre de la fauna marina que están provocando, de la fauna de las aves, de todas las especies, eso no tiene arreglo ya. O sea que estamos ya provocando un daño irreparable. Hay que ver cuán largo es el trecho hasta el final. Sí, las Naciones Unidas en este momento hace unos meses atrás conformó un grupo específico para la acción concreta en este tipo de temáticas. La realidad es que se le está pidiendo a los países, de nuevo, de economías desarrolladas, que aporten más en estos procesos y que inviertan mayor cantidad de dinero, pero la realidad es que están muchos en conflictos internos de política. O sea, básicamente tuvimos que Boris Johnson dimitió, lo cual implica que ahora Reino Unido va a tener que estar concretamente en ese foco y pensar en establecer o enviar dinero y pensar en estas cuestiones es una situación compleja. Lo mismo pasó en Holanda, que tiene unos conflictos enormes porque no pueden traerle el fertilizante de Rusia y por lo tanto no están produciendo y entonces tienen todo parado. Incluso hubo, bueno, se intentó sacar esas marchas a través de disparos, o sea, cosas que en Holanda no, es completamente raro, Sí, pero sí. está pasando actualmente. Entonces todos esos conflictos políticos dificultan muchísimo que realmente puedan enfocarse en todo esto que estamos hablando nosotros. Y para mí, para ampliar un poco la cuestión, aquellas personas que apostaron a los políticos que hablaban de esto del desarrollo verde, están empezando a cuestionar. Entonces empiezan mucho más los que descreen del cambio climático, los que descreen de esas políticas, y volver a convencer a esas personas y volver que lamentablemente pasa mucho, ¿no? Volver a decirle, mira que esto es importante, también va a ser complejo. Entonces, bueno, nos quedan desafíos grandes. Entiendo que es momento de unidad, eso está claro. Creo que hoy en día el planeta nos está mostrando que las fronteras políticas no funcionan necesariamente. Necesitamos mirar todo como una unidad, como el planeta como en sí mismo y empezar a ver cómo cada uno de estos elementos nos impacta a todos. La globalización tiene sus cosas positivas, pero claramente son cosas negativas y están quedando expuestas en este conflicto. Y a mi entender es hora de replantear lo que para nosotros es un desarrollo, ¿no? Incluso desde lo personal, ¿no? O sea, nosotros realmente con un consumo responsable podemos llegar a hacer grandes cambios. Entonces, si empezamos a cuestionarnos desde ahí, ¿no? Empezar a medir el desarrollo y el éxito con parámetros que sean más allá de lo económico y podamos de alguna manera en momentos como este decir, bueno, estoy dispuesto a no tener estas vacaciones o no trasladarme o no hacer esto o disminuir mi movimiento en el vehículo para consumir menos combustible. Bueno, tomar acciones de lo personal, ¿no? De lo colectivo a nivel comunitario, país, ciudad y a nivel planeta, que es lo esencial, donde se hace la diferencia. Pero entiendo que, bueno, estamos en una etapa de desafío para todos, a las personas, a las ciudades, por supuesto, y a los países. Así que, bueno, invitarnos a todos a... De nuevo, siempre lo hacemos cada vez que venimos acá, pero de nuevo otra vez más. Esa parte más responsable, ¿no? A hacernos cargos de eso, de uno mismo, como ciudadanos y como parte de este planeta.
Y bueno, y estar ahí atentos, ¿no? a cómo viene y pensar si es necesario este modelo de explotación continua de recursos naturales, de hectáreas, de productividad por hectárea. Capaz que, bueno, volver a algunas cuestiones que son un poco esenciales en esto, ¿no? Del desarrollo, y que probablemente podamos absorber este tipo de conflictos de otra manera, ¿no? Como de otra cuestiones. La realidad es que hoy, si no negociamos nuestro estilo de vida, como sería un poco lo que los occidentales marcamos, si no estamos dispuestos a negociar nuestro estilo de vida, probablemente este tipo de conflictos nos lleve a pérdidas irrecuperables, como decíamos. Vos hablabas del descrédito, a mí me pasa con la especie humana. La verdad que sí. Más allá de personas como vos que son activistas reales, académicos, sociales, de lo que es un mundo mejor y de lo que debemos priorizar, y por suerte hay muchos Alejo Silva Rey, pero me parece que lamentablemente en los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta, son minoría, ¿no? Y creo que esos intereses espurios y mezquinos están por encima, la prueba está, ¿no? Con el destrozo del planeta, con la matanza indiscriminada de gente inocente que no tiene nada que ver, y bueno, destruyendo la humanidad, destruyendo la biodiversidad, destruyendo los recursos naturales en aras del poder, la conquista, el territorio, la industrialización, el consumo, que en definitiva después cuando llegás a casa tenés dolor de cabeza, malestar de estómago, te duelen los pies y decís, pero no, sí, no pasaste bien, ¿para qué hiciste eso? Claro. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Te voy a quebrar otra lanza por la raza humana. Se están dando cambios muy concretos en los últimos tiempos, desde desde la equidad de género hasta otros factores de vulnerabilidad, a otros conceptos en la alimentación, donde aparecen otras formas de alimentación más consciente, con ciertas cuestiones, donde también la relación con los animales en algunos lados y las reservas están siendo cambiadas, donde en cierta manera los pueblos originarios, como puede ser los camaroneros en Chile, de la Patagonia, están siendo incluidos en las mesas de pensamiento futuro con respecto a estrategias de cambio climático, porque esas personas están continuamente trabajando, generación tras generación han estado en el mar, ven los cambios en el mar, ven los efectos del cambio climático, no necesitan ninguna investigación nuestra. Ellos cotidianamente están trabajando, los pescadores artesanales de Maldonado, saben qué pasa con la brótola, hace años que están ahí, pueden visualizar el efecto de nuestras acciones concretas como seres humanos en las naciones. Entonces, la invitación es que estamos cambiando, esas personas están empezando a tener un voz y voto, nos estamos dando cuenta que ellos tienen mucho para contarnos y no somos nosotros los que tenemos que ir a decirle al pescador artesanal lo que hay que hacer, sino al revés. Y yo creo que eso está cambiando y está pasando cada vez más, y yo estoy identificando a nivel general como estos conceptos donde se empieza a incorporar ese otro saber, ¿no? El saber de las personas que están ahí y que no es solo científico, ¿no? Sino que son personas como pueden ser comunidades en el norte argentino o en la Patagonia, pero también donde has estado en vidas sustentables durante mucho tiempo, y no nos venimos nosotros a decirle, bueno, para ser sustentable tenés que ser esto, ¿no? O con una receta occidental que intenta homogeneizar un modo de vida, cuando yo creo que lo lindo está en eso, ¿no? De aprender que hay otras formas de vivir, que hay otras formas de felicidad, y que entiendo que se está pasando cada vez más, y yo tengo esperanza de que eso se vaya con el tiempo. Los procesos en la humanidad llevan tiempo. O sea, Roma no cayó en 2 días, así que tampoco lo va a hacer. Ojalá que el planeta resista, ¿no?, a los tiempos de la humanidad. Esperemos. Alejo, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre paso bien por acá. Así. Bueno, nosotros también, la verdad, nos dejás con una sensación positiva, ¿no? De pensar en positivo y en verde. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa, 12:24, ya volvemos.